Hola, espero estén disfrutando esta jornada de hoy, del Congreso Tendencias Cosmética Spa, y hoy les quiero contar sobre mi presencia en la Feria Packaging Premier Milán, que se hizo en mayo de este año, en el cual después de 2 años de aislamiento retomó su presencialidad. Esta feria se presentan las tendencias y la evolución de los envases en las diferentes industrias y los diferentes materiales, pero fundamentalmente me voy a enfocar en la industria cosmética y en la perfumería. En primer lugar, es importante considerar que el consumidor percibe el envase como parte esencial del producto y muchas veces incluso considera que es parte de la identidad de la marca o de la empresa. Es fundamental también considera el laboratorio al elegir el material del envase distintos cuidados que debe tener con el producto que lo contiene. Hay productos, por ejemplo, que tienen una pronta oxidación, como la vitamina C, entonces es importante considerar las características del envase y tener en cuenta otros aspectos como almacenamiento, envío y costo de producción. El material también que se seleccionará para la contención de los productos debe tener otras características, como por ejemplo resistencia al calor, tamaño, peso, el tipo de tapa, el cierre, si es hermético o no, y la vida útil del contenido, además de definir, como dije, la identidad de la marca. Es importante tener en cuenta que un cosmético o un producto cosmético llega a durar entre 2 o 3 años. Por consiguiente, el envase a la vez tiene que mantener las propiedades intactas en este tiempo o en este periodo. El material más frecuente de los envases cosméticos o de perfumería suele ser el vidrio, el plástico, el aluminio, el estaño, que se utiliza fundamentalmente para la fabricación de latas o tubos, y también se utiliza material como cartón, pero la imagen que el consumidor tiene de este tipo de contenedores es de productos más artesanales, naturales o jabones o otros componentes. También están los envases de monodosis, que son pensados para un solo uso, para una sola aplicación, son más fácil para evitar los derrames y más fáciles de transportar. ¿Cuáles son las problemáticas que enfrentan las empresas hoy? Una de las problemáticas es repensar el negocio, es decir, tener un cambio de perspectiva. Entonces, para ello les voy a contar un poco que está la industria 3.0 y la industria 4.0, como se la denomina a partir del 2011. ¿Qué es el modelo de la industria 3.0? El negocio se centraba en la oferta y las diferentes marcas, o fundamentalmente en la marca. Y fue el inicio de la era de la electrónica y de la automatización. A partir, como ya le dije, de la industria 4.0, el reto de las empresas se centra en el cliente, en su experiencia, en su participación en todos los procesos de producción y de servicios, y entender la productividad desde la tecnología, la evolución digital, la sustentabilidad, la realidad aumentada, la interactividad, la simulación, el Big Data, la criptomoneda, la impresión 3D, los sensores, los smartphones o teléfonos inteligentes, los códigos de barra, los códigos QR, los GPS. Es decir, que la toma de decisiones ya pasan por una
influencia más directa de la automatización de las cosas, de la interacción del hombre junto a la máquina. Y las tomas de decisiones se van a centrar más de manera predictiva que preventivas, o sea, como sobre una gestión de riesgo más fundamentalmente, que ir haciendo el camino de acuerdo a cada necesidad e ir corrigiendo los distintos procesos, es decir, que hay un cambio de perspectiva de parte de las nuevas tendencias de la industria, lo que hace que sea la era de lo instantáneo, la era de crear confianza, de la transparencia, de la seguridad, del compromiso y obviamente la seguridad sanitaria, ¿no? Otra de las preocupaciones que debe enfrentar la sociedad y la empresa es el compromiso y la conciencia ecológica. Y uno de los principales desperdicios de esta industria es el material plástico. Esto conlleva a que una de las soluciones es reinserción en los procesos de producción del desecho o el desperdicio plástico como material a reutilizar o reincorporar al ciclo de producción. Después, más adelante, les voy a hablar de la diferencia entre un modelo lineal y un modelo de marketing circular. Otro de los desafíos que enfrentan fundamentalmente las empresas es la de reducir la temperatura del ambiente y reducir la emisión de monóxido de carbono y de gases de efecto invernadero, regular la contaminación atmosférica, controlar la contaminación de los océanos, mejorar la gestión de residuos, el buen uso del agua, la gestión de energías renovables o de energías limpias, llegar a cero desperdicio, plástico cero o amigable con el medio ambiente. Entonces, volvamos al concepto de el plástico como insumo contaminante y cómo podemos ir solucionando o qué soluciones se presentan frente a esta necesidad de reducir la emisión de monóxido de carbono, incluso el consumo de plástico. Y al hacerlo de una manera adecuada podemos ayudar a no contaminar e incluso hacer un buen descarte del envase o del embalaje y de esa manera lograr que volver a transformar ese plástico en otro ciclo de producción o transformarlo en otro objeto para otra industria, o bien que sea de mejor descomposición, que no dañe tanto al medio ambiente. Bueno, debemos hablar de cómo separar de manera correcta los residuos. En primer lugar, los residuos domiciliarios o los diarios de nuestro hogar. Hay dos tipos de contenedores que, al menos en Argentina, todos los países no tienen los mismos códigos de colores, varían de acuerdo a las necesidades de cada una de las regiones, pero por lo general, o al menos en Argentina, los contenedores domiciliarios son verde, negro y compostable u orgánico. El verde es aprovechable, papel, cartón, lata, limpia y seca. Importante aclarar limpio y seco, después les voy a decir qué solución se encontró, por lo cual es importante recibir el reciclado en este caso del plástico limpio y seco. Después el contenedor negro, donde se utiliza para los no aprovechables, por ejemplo pañales u otros residuos. Les voy a contar que los pañales fabricados por plástico convencional tardan alrededor de 350 años en degradarse, mientras
que los elaborados con plástico biodegradable tardan entre 3 a 6 años. Y después está el contenedor compostable o orgánico. En Argentina también es importante aclarar los colores de los desechos industriales y comerciales, que los contenedores son amarillo para aluminio, metales, azul para el plástico, verde para orgánicos, gris para cartón o papel y rojo, como ya dije, para residuos peligrosos. Les dije que les iba a comentar sobre los modelos lineales y un modelo de marketing circular. ¿Qué es un modelo lineal? El modelo lineal es el que no recupera nada, simplemente se desperdicia energía y materia. En cambio, un modelo de marketing circular se piensa con la finalidad de recuperar, reciclar o simplemente que la materia prima de una industria sea utilizada en otra industria o otro emprendimiento o bien otro propósito. Es decir, como los ciclos de la naturaleza, donde no hay desecho, sino que todo se reutiliza. Es una forma de repensar los distintos procesos de producción en todas sus fases del ciclo, es decir, diseño, elaboración, fabricación, logística, consumo y gestión de residuos. Vamos concretamente ahora al plástico. El plástico fue descubierto en el año 1905 y este material sumamente innovador se popularizó y se consume desde ese momento en forma despreocupada. Es un material versátil que se utiliza día a día en los distintos sectores industriales, no solo como envases, sino como componentes automotrices, de transporte, insumos médicos, electrónicos, eléctricos, etc. y otros múltiples usos. Y por su bajo costo se siguió multiplicando y se consumió despreocupadamente durante muchísimos años. Pero actualmente se llegó a visualizar el gran problema, que es la contaminación ambiental y el daño que aqueja la acumulación del plástico, la demora en la degradación en el tiempo de este material. A modo de estadística, les cuento que la producción de plástico en el año 2015 fue de 400 millones de toneladas, de los cuales el 36% es destinado para la fabricación de envases de plástico. Esta información la obtuve de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2018. Hoy conocemos el daño acumulativo que provoca el plástico de origen fósil o bien derivado del petróleo, sería un polímero sintético, en el medio ambiente y el grado de contaminación y dificultad que tiene en degradarse. Entonces, pareciera que el plástico biodegradable o compostable es la solución a la crisis mundial que está ocasionando la contaminación del plástico. Pero, ¿qué es el material biodegradable y compostable? En la fabricación, a través de recursos renovables, tales como materias primas sustentables, algas, eucaliptus, féculas de papa, plátanos, puede ser trigo, puede ser derivado de las hojas, entre otros. Pero, ¿qué es exactamente biodegradable? Biodegradable es el tipo de descomposición por la que algunos productos y sustancias se desintegran por acción de microorganismos, bacterias, hongos o algas e insectos, y estos microorganismos producen otras sustancias que crean a la vez compuestos como tejidos, organismos y aminoácidos, pero también necesitan condiciones especiales o características especiales, tales como temperatura, luz,
humedad, oxígeno, que esto va a favorecer en un corto periodo de tiempo la degradación de este material, siendo amigable con el medio ambiente. O sea, convertirse en parte del suelo y de los componentes biológicos. ¿Cuántos tipos de biodegradación existen? Está la aeróbica, que se produce a través del aire con la presencia del oxígeno. Y por otro lado está el tipo de biodegradación anaeróbica, que ésta se da sin la presencia del oxígeno. Por consiguiente, se produce un compuesto llamado biogás, que es fundamentalmente en metano, y esto provoca un aumento en la temperatura, o sea, un efecto invernadero. Por consiguiente, no es amigable con el medio ambiente. Ahora, la biodegradabilidad se relaciona en principio por el daño que provoca en la naturaleza por el tiempo que tarda el plástico fósil en degradarse y en descomponerse. Pero, ¿son realmente los plásticos biodegradables la solución adecuada y lo más amigable para el medio ambiente? En principio, se puede considerar que el daño ocasionado y el tiempo de degradación es menor que el que ocasiona el plástico fósil. Pero todo lo que brilla no es oro, y hay múltiples problemas que provoca este tipo de material. Por un lado, el etiquetado de este plástico, de estos envases, no está garantizado que sean amigables con el medio ambiente y por consiguiente contaminan ríos y océanos. Después, las condiciones de descomposición del plástico, como ya dije, por función de que necesitan oxígeno para degradarse rápidamente o en periodos más cortos del tiempo, el hecho de entrar en océanos y ríos no garantizan la descomposición en tiempos cortos debido a la ausencia de oxígeno. Por otro lado, los procesos de reciclado de este plástico no deben mezclarse con el plástico tradicional, por consiguiente, las estrategias de reciclaje no serían las mismas. Y este tipo de material biodegradable, a ser de origen vegetal, también vienen de fuentes alimenticias. Por consiguiente, a corto plazo, las grandes extensiones o superficies de terreno donde se cultiva o necesitaría ser cultivado este insumo o esta materia prima para la elaboración excesiva del plástico biodegradable, sería insuficiente con el tiempo debido a el exceso de utilización de fertilizantes, el exceso de agua, la sobreexplotación y la deforestación del ecosistema natural. En conclusión, el plástico biodegradable, si bien es una solución o una alternativa al plástico fósil, por supuesto con características de rápida descomposición, no siempre presentan las condiciones ambientales a largo plazo. De todos modos, la mejor manera de luchar contra la contaminación del plástico es reducir, reutilizar y, en último caso, usar estrictamente lo necesario y, si no, sustituirlo por otros materiales que son más amigables con el medio ambiente. ¿Cuál es la clasificación del plástico biodegradable? Según su origen y según su compostabilidad. Según su origen se clasifican, como ya dije, en origen fósil y en origen biodegradable o bioplástico. Y después están los plásticos que son no compostables o de origen vegetal, como el maíz, el trigo, la patata, la yuta, etc. Y los que son parcialmente vegetales o sintéticos, que son biodegradables también y compostables, pero es una mezcla de ambos. Una alternativa a la biodegradabilidad, que es agregarle a los materiales plásticos no biodegradables,
pueden ser de origen sintético. En la formulación de la elaboración del plástico, un aditivo pro-oxidativo y incorporarlo en el proceso de manufacturación del plástico, y esta sustancia ayuda a acortar los tiempos del plástico convencional a solo meses, y esta tecnología recibe el nombre de oxobiodegradabilidad. Otra de las soluciones que se han encontrado son los símbolos que la Sociedad de la Industria Plástica en 1988 utiliza para identificar el contenido de la resina de los recipientes de plástico. Seguramente lo han visto, pero uno no siempre entiende lo que significa cada uno de los códigos o de las certificaciones que observa en los distintos envases. Estos códigos o símbolos son triángulos que identifican números que van del 1 al 7, y esta codificación determina el tipo de resina con la que fue fabricado ese envase. Las ventajas de la realización de esta codificación que se propone es para facilitar el reciclado del plástico y después la reutilización en otras industrias, o bien como arte, incluso objetos de arte. Otra de las soluciones, de ahí la importancia que les mencioné anteriormente de residuo limpio y seco, el plástico limpio y seco, que tiene que ver con una solución que se inventó que se llama Protocycler, que es una técnica que convierte al plástico reciclado en filamentos que después van a ser utilizados para la impresión 3D. También por eso es importante tener identificados los tipos de resina, porque o tipo de plástico según la codificación de la Sociedad del Plástico, para determinar el futuro uso de estos filamentos en lo que es impresión 3D. De ahí estamos también incorporando otras de las nuevas tendencias de la industria 4.0. Otra de las tendencias o innovaciones que pude observar en la feria es lo que se llama la geolocalización de los envases o etiquetas sustentables digitales. ¿Qué es esto? También debo aclarar que otra de las preocupaciones es, como ya dije, el pegamento y las distintas tintas que se utilizan en las etiquetas, que esto también es dañino para el medio ambiente. Entonces, una de las ideas que surge es estas etiquetas sustentables digitales, que no es otra cosa que la impresión dentro del envase de cartón, por ejemplo, de la información del producto, sus componentes, a través de un código QR que, acercando tu dispositivo celular o smartphone, vos podés visualizar toda la información de manera más legible, dado que los espacios que tienen los envases no son lo suficientemente grandes para poder tener una buena legibilidad para incorporar toda la información de los componentes del producto cosmético en este caso, o de los productos. Y además, al hacerlo con un dispositivo inteligente, nos permite también poder disponer de la información en diferentes lenguas y en el tamaño accesible a todas las personas, ¿no? Además, debo aclarar que esto va acompañado por un decreto 16/2020 que se entra en vigencia en Italia a partir del 1 de junio de este año, y
todos los productos deben tener, todos los envases en este caso, deben prevenir la reutilización, reciclado, recuperación e información para el consumidor en un escaneo de código QR y un código de barras. Les dejo aquí un modelo de etiquetas sustentables digitales para que puedan probar con su celular el escaneado del código QR y ver qué ocurre y cuál es la experiencia que ustedes pueden vivenciar en esta ocasión, ¿no? Y me gustaría que 1000 palabras se resuman en muchas imágenes, y a través de las imágenes y de las distintas conversaciones que tuve con distintas empresas o representantes de empresas, puedan ver las distintas tendencias que pude ver en los envases, en las transparencias y en las distintas opciones, como la solución de envases sin pegamento con una sola matriz, la credencial de acceso a la feria, que tiene un sistema de touch collect que consiste en el escaneo a través de nuestra credencial a los distintos códigos QR de los stands, y así recibir información de esa empresa que era de mi interés o del interés del visitante de los stands, y posteriormente recibir la respuesta en forma directa por parte de la empresa. La prevención y el uso adecuado del material es la mejor solución. Evitemos el residuo o los desechos innecesarios.